Hermanos, damos inicio al segundo estudio del día de hoy, que corresponde a la historia del cristianismo. Le pido que podamos orar al Señor. Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su eterno amor y misericordia que usted ha hecho por nosotros. Gracias por este espacio que usted nos da de poder seguir perfeccionándonos, Señor, corrigiendo nuestros caminos, Señor, y también documentándonos y preparándonos, Señor, para toda buena obra, para la exaltación de su nombre y para la defensa de su palabra. Gracias, Señor, por este espacio donde podemos ver su mano en medio de la cronología, en medio de la historia, Señor, propia de mundial y también de la Iglesia universal. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros y a través de esto podemos también prepararnos, saberlo, Señor, con los trabajos que hemos realizado el día de hoy. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez, hermanos, para comenzar este estudio podríamos hacer tal vez dos preguntas. ¿Qué tan importante es la doctrina? ¿Y qué tan importante para nosotros, ¿cierto? Como iglesia, son las ordenanzas, ¿cierto? Justamente lo que estaba hablando el pastor en el primer estudio. Son tal vez preguntas que tal vez son válidas en hacernos cuando vemos que estamos rodeados, ¿cierto?, de un sinfín de movimientos. El segundo y tercer gran despertar son tan distintos al primero, particularmente porque el segundo y el tercero se generaron justamente otros espacios para otros movimientos que vienen como primera rama el metodismo. Y uno de ellos, cierto, peculiar también, que es parte, y tenemos que inmediatamente identificarlo como tal, vamos a ver el día de hoy el ejército de salvación, ¿cierto? O The Salvation Army, que serían el nombre en inglés, ¿cierto? De donde, principalmente de donde vienen, ¿cierto? Justamente este es un movimiento de inglés, un movimiento de Inglaterra, y es un movimiento bien peculiar, hermano, bien distinto tal vez a los demás, en el sentido como lo hemos visto con otras denominaciones. De hecho, es tan distinto como fuese, obviamente con sus distinciones totalmente distintos uno de otro, pero los cuaqueros, sobre todo, ¿cierto?, sus uniformes, que eran bien característicos, ¿cierto?, como lo vemos justamente con el Quaker, ¿cierto?, con este cereal, ¿se recuerdan? Ese mismo uniforme, los cuáqueros tenían también su uniforme, su distintivo. Y el ejército de salvación también tiene el propio. De hecho, la fotografía que estamos viendo es parte del uniforme de ciertos lugares, ¿cierto?, de donde el ejército de salvación se ha practicado. Para poder identificarlo y para poder nosotros darle tratar de saber de qué se trata este grupo, esta agrupación, tenemos que obviamente retornar en la historia. Primeramente, esto es una herencia protestante, pero directamente del brazo del metodismo. Ya inmediatamente tenemos que entender, cuando hablamos de metodismo, ya estamos hablando del metodismo wesleyano, ¿cierto? Que lo hemos identificado, lo hemos visto, ¿cierto? Que tanto en el segundo y tercer gran despertar han estado activos, pero se desprendió justamente del metodismo, no como una división, sino que simplemente como una herencia doctrinal. Es un movimiento que es cierto que se gestó en medio de los avivamientos. Segundo y tercer gran despertar se reconoce como avivamientos. El enfoque principal es la experiencia personal, y eso es algo, un distintivo desde que a partir del segundo gran despertar, ¿cierto?, y del tercero en adelante, gran parte, y diría la mayoría, de todos las herencias, ¿cierto?, los movimientos que se gestaron acá, en esta era, son justamente, tienen un enfoque primordial, la experiencia personal. Una experiencia personal, ¿cierto?, y también con el Evangelio, y un trabajo o contribución en medio de las crisis sociales. Estamos, hermanos, hablando de que en estas fechas, ya a finales del siglo XIX, el mundo estaba muy tocado por la pobreza. Había
mucha pobreza, había unas crisis sociales tremendas, ¿cierto? Donde había un desajuste salarial, ¿cierto? De la mano obrera, mucho abuso de parte de la parte de los ricos, ¿cierto? De los que más acomodados, ¿cierto? Donde había mucho abuso en gran parte del mundo, sobre todo en las grandes potencias, como tanto en Estados Unidos como también en Inglaterra. Por eso vemos de que la sociedad cada día en ese instante, cada momento estaba teniendo una inclinación a una degradación moral. Entonces por eso existía tantos orfanatos, tantos niños, ¿cierto?, en las calles abandonados, ¿se dan cuenta? Y todo esto por todo lo que se gestaba en la realidad de la Inglaterra tan oscura. De hecho, nuevamente estamos situados en Inglaterra, porque el ejército justamente de salvación viene de Inglaterra. Las vestimentas manifiestan primeramente sus doctrinas, el gobierno y por sobre todo su historia. El ejército de salvación tiene también una razón por la cual ellos utilizan estas vestimentas, ¿cierto? Bien de militar. Y tiene que ver, ¿cierto?, con su fundador y pastor, ¿cierto?, evangelista, William Booth, ¿cierto?, que él nació en 1823 y murió, hermanos, en 1912. Si se dan cuenta, no estamos muy lejos de la fecha. Fue el fundador del movimiento y es considerado él, juntamente con su esposa, obviamente que él como una figura masculina, como el primer general del ejército de salvación, William Booth. Él, ¿cierto?, fue hijo de padres no creyentes, pero de clase trabajadora de la época. Era muy común de que la clase trabajadora, ¿cierto?, el obrero, era la mano de obra de todas las empresas, las fábricas, la industria, ¿cierto? La infancia, por lo general, en ese entonces era común que no era no era fácil, hermano. Aquí estamos hablando de que los niños trabajaban también. ¿Se dan cuenta? Niños de 13, 10, 8 años estaban trabajando en la realidad de la época en ese entonces. Y William a los 13 años ya estaba trabajando en una casa de empeño como ayudante, ¿cierto? Siempre como un aprendiz que recibía un salario y finalmente se dedicaba a un desempeño particular, que era la casa de empeño. En medio de esa realidad es donde tuvo su primera experiencia en la necesidad social. A los 13 años se daba cuenta del hambre que había alrededor, se daba cuenta de los niños descalzos que estaban alrededor. Familias, ¿cierto?, que trabajaban, no estaban nunca en sus hogares, trabajaban, eran explotados muchas veces, ¿cierto? Y lamentablemente sus niños también estaban desprotegidos. ¿Se dan cuenta? Estaba siendo atacado en ese entonces la composición familiar con la explotación. Era tremendo la realidad que se vivía en ese entonces. Bueno, a la edad de 15 años fue invitado a una iglesia wesleyana, metodista. Cuando hablamos ya de iglesia wesleyana, estamos hablando del metodismo, donde quedó impresionado por el discurso de dos evangelistas. Era muy común, hermano, en ese entonces, ya en esa era, en ese tiempo, el término evangelista era ya una realidad, ¿cierto? Nosotros hoy en día vemos muy poco, ¿cierto?, el rol como evangelista dentro de nuestra propia denominación, de nuestra realidad doctrinal, ¿correcto? Pero ya en ese entonces ser un evangelista era muy común. El evangelista prácticamente era un invitado, ¿cierto?, que era elocuente, itinerante, y que mucha gente lo seguía justamente con la realización de las campañas evangelísticas. Recordemos que ya en el segundo o tercer gran despertar ya no habían lugares o puntos como por ejemplo lo hacemos nosotros, en puntos tal vez de predicación, donde vamos a un lugar específico, predicamos el evangelio, ¿cierto? Pero no, sin necesidad de tal vez una tarima, un escenario, ¿cierto? Aquí sí. Aquí, en esta época ya estaban las campañas evangelísticas con escenario, con todo lo que conllevaba la logística de eso, ¿no? Todo el trabajo.
Bueno, y estas predicaciones al aire libre se hacían exhortaciones y música muy animada, ¿cierto? Es prácticamente lo que nosotros vemos hoy en día en Latinoamérica, ¿cierto? Cuando hay algún impacto, sobre todo se llama así, ¿no? Un impacto evangelístico, hay música, entretención, ¿cierto? Y finalmente llega el mensaje del invitado, que justamente tiene el nombre de evangelista. ¿Se dan cuenta? De aquí viene todo, pero justamente él presenció el discurso de estos dos evangelistas que finalmente marcaron su vida. Catherine Booth, su esposa, ¿cierto? También primordial en el ministerio del Ejército de Salvación. Su esposa fue una ayuda en su desarrollo personal, tanto como pastor y evangelista, ¿cierto? William ejercía como evangelista. Posteriormente a su conversión, él anhelaba ser evangelista. De hecho, la característica de él era que era muy difícil tenerlo quieto dentro de la iglesia. Él estaba más preocupado de estar en las calles. Era muy callejero, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Callejero, preocupado por la necesidad de estar justamente ayudando a los más necesitados y predicando también el evangelio. Como le había dicho, posteriormente, luego de haberse casado y de ejercer como evangelista, fue nombrado pastor, pero su atención siempre estuvo inicialmente en las calles. Junto a su esposo, los dos se transformaron en evangelistas. Y aquí hay un punto de quiebre, si ustedes no lo han percibido. Recordemos que el segundo gran despertar en adelante, la participación del liderazgo femeninos no se veía. Hasta el segundo gran despertar en adelante, hasta hoy. El Ejército de Salvación se caracteriza por tener en sus filas también a mujeres dentro de liderazgos. Bueno, esta misión de llevar el Evangelio a los más necesitados se pasó a llamar 4 años más tarde, ¿cierto? Juntamente con su esposa y a las personas que ayudaban a esta iniciativa, porque así se formó como una iniciativa. Pasó a llamarse por nombre justamente de William Booth, el Ejército de Salvación. El concepto de ejército lo sacó justamente del voluntariado británico, ¿cierto? Que era gente que ayudaba a los más necesitados de parte del ejército oficial, ¿cierto? Británico, y él le ayudó a este concepto de estructurarlo, justamente el Ejército de Salvación, de estructurarlo como si fuese una milicia. ¿Correcto? Había oposición en el movimiento. Inmediatamente tenemos que pensar en el contexto de Inglaterra, hermano. Decir que hay una milicia en las calles de Inglaterra, ¿cierto? Era totalmente fuerte. O sea, el Ejército de Salvación, o sea, era un punto de quiebre tal vez para la sociedad en ese entonces, porque inmediatamente se piensa en la revolución. ¿Se dan cuenta? Entonces había un ejército que se generó, que se llamó el Ejército de los Esqueletos, así era el nombre, de que cuando había una manifestación, una especie de trabajo en la calle de parte del Ejército de Salvación, aparecía el Ejército de los Esqueletos para contrarrestar el trabajo, ¿cierto? Y opacar el trabajo que estaba haciendo el Ejército de Salvación, evangelizando, ayudando, en este caso a los más necesitados. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero este ejército de esqueletos era hostigador, era maldadoso, ¿cierto? Era más que nada, estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo. Pero en síntesis, la idea de este ejército de salvación llegó a varios países, no solamente en Inglaterra, sino que esto fue prácticamente una difusión en todos los países, y en cada país, ¿cierto? Llegó a Estados Unidos, a Europa, a Australia, a la India. Llegó en este caso el Ejército de Salvación. El legado que dejó este hombre, ¿cierto? Esta es la fotografía que tal vez más común vamos a ver junto a su hijo, ¿cierto? Que se llama Bramwell, que fue después posteriormente el heredero, ¿cierto? De la posición como general. Y de hecho, el William Booth se le llama el general Booth, porque justamente era el general del Ejército de Salvación. Muy parecido a lo que vemos nosotros en la milicia. Pasó la administración al movimiento su hijo, recibió este hombre, hermano,
creo que podríamos decir de que marcó también una época en Inglaterra, porque fue condecorado, hermanos, por la realeza en ese entonces, por su trabajo en las calles, en el terreno, por el aporte social que él hizo, ¿cierto? Sobre todo en el apoyo a los más necesitados. William Booth, el general Booth, fue condecorado con reconocimiento por su trabajo y de parte de la Universidad de Oxford recibió un doctorado honorario, ¿cierto? No habiendo pasado por la universidad, sino por eso se llama un doctorado honorario de Derecho Civil, porque él justamente inspiraba a otras personas, ¿cierto?, a la ayuda comunitaria. Él tuvo un trabajo tremendo en terreno, hermanos, tremendo, que llega a ser conmovedor cómo él se dedicó siempre a los más necesitados. El Ejército de Salvación prácticamente estaba en las calles. Entonces es un distintivo, podríamos hablar así, de un distintivo justamente del Ejército de Salvación. Él también dejó algunas obras, como el Manifiesto Social de Booth. Le puse así porque en realidad se llamaba el Manifiesto Social. Y cuando hablamos de Manifiesto Social como que nos da un poco de alergia, pero no, hermano, no se preocupe. Pero sí, el Manifiesto Social de Booth plantea, ¿cierto?, a la sociedad británica una reforma que podían ellos aplicar para poder ayudar, en este caso, a la gestión y de cómo, en este caso, abordar los problemas respecto a la pobreza, respecto a las personas que más necesitaban, al hambre, ¿cierto?, a la gente en situación de calle, ¿cierto? Entonces, habían bastantes cosas de que Booth, a través de este manifiesto, lo planteaba. Y de hecho, este documento pasó a ser un documento de análisis para varias personas que trabajan en el ámbito social. Es un documento bien completo y hasta el día de hoy es citado y también revisado y estudiado. Ahora, este manifiesto se le acusa mayoritariamente de tener tintes socialistas, ¿sí? Y eso es alguno de sus, tal vez, de las opiniones más críticas, ¿sí? Lo pintan un poco más de un enfoque más socialista, ¿cierto? Pero porque en ese entonces ya estaba aflorando el movimiento, tenía ya tiempo, ¿cierto?, sobre todo el concepto de la justicia social, ¿se dan cuenta? Pero había unas propuestas que él puso, yo puse 3 solamente, que lo saqué de un documento extraído de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades. Dice que él proponía, ¿cierto?, en este caso Booth, que proponía las colonias dentro de las ciudades, y puertos para refugio de los náufragos de la vida, ¿cierto? Los náufragos de la vida justamente son la gente en situación de calle. Ponía también en los sectores rurales, ¿cierto?, que casas de apogeo, él le llamaba con este nombre, colonias en granjas establecidas para colonos que pudiesen encontrar empleo y ayuda financiera. Entonces él aportaba, ¿cierto?, al gobierno este trabajo social, que alguno lo puede identificar, ¿cierto?, este trabajo social para contribuir, ¿cierto?, a poder abordar estos problemas con la pobreza que estaban bien fuertes, hermano. Entonces, Booth, podríamos decir que fue un pionero también en la materia, ¿no? Y colonia en el extranjero, que eso usualmente estamos hablando nosotros de Inglaterra, ¿cierto?, que habían colonias, ¿cierto?, en África, en este caso en el Oriente, en Medio Oriente, donde habían presencia también de los británicos. Entonces, pero ahí no hubo mayor, en este caso, aceptación, pero en realidad él también proponía colonias, ciertos lugares de apoyo justamente a las personas en el extranjero. Y así fue donde él, en estas páginas, ¿cierto?, él puso sus ideas y hasta el día de hoy se citan y se recuerdan. Pero obviamente que como todo ser humano se llega a su fin, ¿no? La muerte del general le puse, ¿cierto? En este caso fue un impacto en Inglaterra. Fueron 4 horas que duró en este caso su funeral, que paralizó prácticamente a todo el país. Fue una muerte que generó una sensibilidad
hermanos, en los marginados. Eso generalmente siempre sucede, que para poder tener un cambio, ¿cierto? En tal vez la sociedad necesitamos a los mártires. Es algo necesitamos que genere un impacto la muerte, ¿cierto? En medio de esto, para que pueda tomar conciencia el público, la sociedad, ¿cierto? La gente en general. Pero efectivamente su muerte también contribuyó también a esta sensibilidad social. El Ejército de Salvación en ese entonces quedó con 15.875 oficiales y cadetes en 58 territorios en ese momento, en ese entonces. Entonces, el Ejército de Salvación prácticamente era el 1% tal vez de la población de Inglaterra en ese entonces. Entonces, a pesar de que tal vez era muy poquito, lo vemos muy poco, era importante en este caso el número de adeptos. Pero vamos a ver tal vez lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? ¿Por qué estamos hablando tanto del Ejército de Salvación? Y bueno, el principal responsable, el general Booth, ¿cierto? Realizaba el 13 de agosto de 1878 como oficialmente las doctrinas. Se registraron, el general Booth registró en esta fecha oficialmente 7 primeras doctrinas que componen el Ejército de Salvación. En total son 11. Pero él la registró, ¿cierto? Como una denominación formal. Él fue a las autoridades, ¿cierto? Y él puso en papel, ¿cierto?, cuáles son las doctrinas del Ejército de Salvación. A grandes rasgos, ellos comparten lo fundamental del cristianismo ortodoxo, con ciertos matices y detalles que debemos detenernos, porque hay algunas cosas que normales, ¿cierto?, propiamente de los movimientos que salieron en los avivamientos, pero también hay algunas distinciones que tenemos que darle un poco más de atención. Tiene una posición en los aspectos de la ordenanza y los sacramentos. Tiene una escatología, una soteriología, una herencia histórica, que lo acabamos de ver, ¿cierto?, que tiene una conexión histórica con el cristianismo también. Tienen un gobierno, una jerarquía eclesiástica que marcan sus distintivos y que son propios de su denominación. El trabajo social es esencial, pero inicialmente el trabajo evangelístico es el más importante, pero siempre alineado y de la mano con el trabajo social, juntos. El énfasis en la experiencia personal empapa sus doctrinas en general. Yo creo que es como para poder darle como una comparación. Nosotros, en nuestra doctrina, ¿cierto?, tenemos la sola escritura, ¿no? Solo a través de la escritura, ¿cierto? Es como el pilar fundamental tal vez en todas las doctrinas que nosotros empleamos, ¿cierto? Para ellos es la experiencia personal que el hombre tiene con Dios. Es lo principal, en el enfoque principal, ¿cierto?, del Ejército de Salvación. Como habíamos dicho, los salvacionistas, que también es el nombre que se les da, tienen 11 doctrinas que son fundamentales para ellos y ellos lo estudian y lo defienden. Y el rol de la mujer en la historia de la iglesia salvacionista y también su posición con el progresismo actual. Cuando hablamos del progresismo, estamos hablando en este caso de lo que hoy día vemos en la política, de tintes socialistas, ¿cierto?, de tintes más de izquierda, ¿cierto?, que tienen que ver con la ideología de género, ¿cierto?, la posición, sobre todo con el feminismo. Entonces, también ellos tienen una posición respecto a esto que es interesante. Vamos a ver la primera doctrina, que dice así: la Escritura, ¿cierto? Dice ellos, ojo, que aquí no estamos nosotros defendiéndolo, estamos poniendo qué es lo que creen los salvacionistas y por el lado izquierdo, ¿cierto?, de la pantalla están más o menos algunos apuntes que quise mostrarles. Creemos que la Escritura, salvacionistas, del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y prácticas cristianas, ¿cierto? Abrazan el canon bíblico protestante, no el canon, ¿cierto?, católico. Confirman que fue inspirada por Dios. Ellos tienen y confirman, al igual que el cristianismo ortodoxo en general, confirman la inspiración de la palabra del Señor. Y ellos también confirman que es eficaz, tiene una eficacia en el tiempo actual, en el tiempo pasado y en el futuro. No hay una disminución en la importancia de ello. Lo toman como un manual eterno.
Me gustó esta definición que le dicen a ellos, el soplo divino de Dios, ¿cierto? Pero ellos lo ven como la propia palabra de Dios, escrito por el mismo dedo de Dios. Y la fuente única de estudiar a Dios. Eso también lo vemos que efectivamente podríamos estar en una posición de acuerdo, ¿no? Entonces, en el estricto rigor, ellos sí creen en la Escritura. Segunda doctrina, solo un Dios. Creemos, los salvacionistas dicen, que hay un solo Dios, quien es infinitamente perfecto, creador, preservador y gobernador de todas las cosas, y que es a Él solo a quien se debe rendir culto religioso, como segunda doctrina. Ellos toman a Dios, ¿cierto?, como el creador y gobernador de todas las cosas, o sea, una omnipotencia, una exaltación a los atributos, ¿cierto?, propiamente de Dios. Creen en la providencia de Dios en todas las cosas, no como una providencia, ¿cierto?, inicial y que después pasó a tener autocontrol la tierra, ¿cierto?, y todo lo que se ejerció en la historia como como un autogobierno, ¿cierto? No, ellos ven la providencia de Dios en todas las cosas. Ellos dicen que está en control incluso en los contextos climáticos, ellos también, porque obviamente hoy en día el tema del calentamiento climático es un tema, un debate, ¿cierto? Y ellos también tienen una posición respecto a esto, sobre que incluso en temas climáticos del tiempo, ¿cierto?, y los catástrofes naturales que existen, es movido justamente por Dios. Y solamente un Dios es lo que ellos afirman. Hablamos también de la Trinidad. Ellos afirman dicen, creemos que la deidad que constituye las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, indivisa en esencia e iguales en poder y gloria. Confirman la doctrina de la Trinidad, se distancian completamente del arrianismo, ¿cierto?, histórico. Ellos, de hecho, confirman y se suscriben al credo de Niceno, pero no lo dicen muy puntualmente como lo estamos diciendo nosotros, ¿cierto? Pero sí confirman de que efectivamente lo que se vio en Nicea, justamente con Constantino, ellos efectivamente lo ven como un suceso histórico y que fue esencialmente preparado justamente por Dios. Ellos creen en la Trinidad y se apartan totalmente del arrianismo, que ve, ¿cierto?, no ve la doctrina de la Trinidad. Una cuarta doctrina, ¿cierto?, es la persona de Jesucristo. Ellos dicen, creemos que en la persona de Jesucristo se une la naturaleza divina y humana, de manera que Él es verdaderamente y esencialmente Dios, y verdadera y esencialmente hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos efectivamente confirman la reencarnación de Cristo. Ellos ven que Cristo se despojó de su propia gloria, que Cristo es Dios y Señor, que ellos le dicen, ¿cierto?, bajo su perspectiva como de misión, ¿cierto?, de misionero, que es el mayor misionero de la existencia y que fue enviado por el Padre, ¿no? Muerte y resurrección de Cristo, 100% hombre y 100% Dios. ¿Se dan cuenta? Ello es lo que ellos creen. Que ven respecto a la caída, y aquí vamos a ver algunas cosas. ¿Qué dice? Creemos que nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, mas por haber desobedecido, perdieron su pureza y felicidad, y por efecto de su caída, todos los hombres han llegado a ser pecadores, totalmente corrompidos, y como tales están con justicia expuestos a la ira de Dios. Ellos dicen que Adán y Eva cayeron de la gloria de Dios por efecto de la desobediencia. La descendencia humana está expuesta directamente, literalmente, a Dios, a la ira de Dios. Confirma la herencia del pecado, ¿cierto?, que nuestros hijos, ¿cierto?, heredan lo que sucedió justamente en el pecado original. Se alejan totalmente del pelagianismo, pero toman distancia también, ¿cierto?, cierta distancia del calvinismo y del agustinianismo. Ellos toman distancia respecto a la doctrina justamente que empleaba y que defendía y que publicaba, en este caso, Juan Calvino. Reconocen la debilidad humana, pero apuntan a una santificación completa. Vamos con la otra doctrina, la número 6. Vamos avanzando. Creemos que el Señor Jesucristo
dice los salvacionistas, por su padecimiento y muerte ha hecho la propiciación por todo el mundo, de manera que todo el que quiere, escuchen bien, todo el que quiera pueda ser salvo. Ya. Reconocen que la salvación no es a través de la fuerza, la manipulación. Ellos ven que efectivamente estas manipulaciones tal vez mentales o una presión psicológica que se le hacía por la herencia justamente de Finney, se alejan un tanto de esto. O sea, ellos van y aluden al arrepentimiento, pero no manipulando ese arrepentimiento tal vez con una atmósfera, con algunas palabras, con alguna presión mental. No, ellos se apartan de esas prácticas. En su culto enfatizan en los padecimientos de la obra redentora de Cristo. Ellos ven la continuidad redentora entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, ellos ven a Cristo en el Antiguo Testamento. Mira qué distinción, ¿no? Convicción y reacción del pecador. Ellos ven una convicción y que esa reacción debe haber una reacción de parte del pecador. Practican la confesión del pecador o la oración de confirmación, que era probablemente común, ¿cierto? Ya en el tercer gran despertar. Ellos practican un decisionismo, ¿correcto? Y ellos nos ven como nosotros vemos la elección de Dios. Ellos se alejan de la doctrina de la elección. O no lo ven como justamente nosotros lo vemos. Arrepentimiento. La séptima, en este caso, doctrina de los salvacionistas. Dicen, creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para la salvación. Lo definen de odiar o de no querer hacer lo mismo. Ellos tienen una muy profunda doctrina respecto al arrepentimiento. Ellos ven justamente que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección, un odio hacia el pecado, ya que pasa a ser corrosivo en este caso para el cristiano. Enseñan que aceptar el perdón divino es producto justamente del arrepentimiento. Eso también es parte de sus doctrinas. Abrazan el concepto de confesión para perdón de pecados y otra confesión para salvación, reconociendo el orden de la salvación. O sea, ellos también ven el aspecto del orden de la salvación como el ordo salutis, en estricto rigor. No como lo vemos nosotros respecto a la eternidad y al decreto de Dios, ¿cierto? Pero ellos sí ven que el arrepentimiento tiene unos pasos, que puede ser instantáneo, sí, pero ellos lo ven más prolongado. Entonces, ellos, a través de sus confesiones públicas de la persona, ellos quieren hacer tangible, visual, ¿cierto?, esta orden de la salvación. Involucran, ¿cierto?, al Espíritu Santo en el desarrollo del arrepentimiento. Ellos también ven que el Espíritu Santo nos convence de pecado, es una obra que está haciendo en el corazón del hombre, y en este caso de la persona, del hombre y la mujer. Ellos también ven la regeneración como un nacer de nuevo y que son conceptos que ellos abrazan del arrepentimiento. Entonces vemos que podemos tener similitudes respecto justamente al arrepentimiento. Ahora, lo que más estaba un poco interesado era saber este punto. ¿Qué ellos creen respecto a la justificación? Esto es el octava doctrina. Dice, y escuchemos, creemos que somos justificados por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que el que cree tiene el testimonio de ello en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Reconoce la conexión histórica de la Reforma Protestante y la obra necesaria que hizo Martín Lutero en Wittenberg en 1517. El general Booth es de origen metodista wesleyano. Por lo tanto, el metodismo intrínsecamente sabemos que es de tinte arminiano, pero de orígenes calvinistas. Como es de orígenes calvinistas, ¿cierto? El anglicanismo, ¿cierto?, que abrazaba a Wesley en ese entonces, la baja iglesia o la low church, eran calvinistas. Entonces ellos tenían bastante cercanía a las doctrinas probablemente de la Reforma Protestante
y de Lutero y las obras, en este caso, y escritos propiamente de Lutero. Por lo tanto, ellos ven que, efectivamente ven que Martín Lutero fue muy necesario en la historia de la Iglesia. Reconocen la elocuencia de Juan Calvino, ¿cierto? De hecho, le dan hasta la tinte o el apodo del segundo Pablo del siglo XVII, correcto, se me fue un poco la fecha, pero ellos reconocen la obra respecto al trabajo de Juan Calvino, pero no abrazan en su totalidad la doctrina justamente del calvinismo. Formalmente no declaran el concepto de doble imputación, no lo declaran dentro de sus documentos, de sus doctrinas, pero sus elementos están en medio de sus doctrinas de las denominaciones dominacionales, es decir, de que ellos intrínsecamente no le ponen el título de la doble imputación, pero sí, en estricto rigor, desde afuera, los componentes que podemos ver, efectivamente ellos podría decirse que ellos sí creen en la doble imputación. Afirma que solo por la fe y no por ninguna obra humana de salvación, y enfatiza la relevancia de la experiencia personal en esta etapa, que la justificación debe tener una experiencia. ¿Se dan cuenta? Y ahí en este caso vemos que es totalmente diferente, porque nosotros en la justificación podríamos incluso darnos no cuenta que ya estamos justificados, pero ellos ven y abogan que efectivamente deberían tener una experiencia. Por eso la experiencia personal es muy importante. El ejercicio de la fe, la doctrina número 9, dicen que creemos que el continuar en estado de salvación, escuchen, depende del ejercicio constante de la fe y obediencia a Cristo. Defiende la posición que la salvación se pierde. Ellos dicen, ¿cierto?, que la santidad está totalmente ligada al estado de salvación. No ven la diferencia entre la santidad posicional y la santidad progresiva. Ellos ven como la santidad como un todo. No están de acuerdo con la doctrina de la predestinación, que eso ya es evidente en su doctrina, ¿no? Pero ellos sí ven que pueden caer del estado de gracia, o sea, de caer de la salvación. Ser santificado, creemos que es el privilegio de todos los creyentes, ser santificado por completo, y que su ser eterno, escuchen aquí, espíritu, alma y cuerpo, ellos ven estas tres distinciones, puede ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Abrazan la herencia metodista wesleyana sobre la santificación completa y perfecta. Es un perfeccionismo o una perfección total, ¿correcto?, en el hombre, o sea, al punto de no tener pecado en nuestras vidas. Ellos ven y abogan y enseñan en sus doctrinas. Es una doctrina crucial en la enseñanza del ejército de salvación, la santificación. La inmortalidad, en este caso dice, creemos en la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo, el juicio general al fin del mundo y la eterna felicidad de los justos y el castigo perpetuo de los malos, como una doctrina, la última doctrina. Ellos ven el tema del fin del mundo, ellos ven también la venida de Cristo, creen en el rapto, pero no en el dispensacionalismo como tal. Tiene un concepto de rapto. Algunos de ellos lo toman como un solo evento, algunos lo quieren diferenciar, pero en estricto rigor no son dispensacionalistas. Ellos ven que el Estado, ¿cierto?, y la Iglesia son dos cosas totalmente distintas, pero ellos toman distancia en asuntos políticos, no lo ven, no se hacen presentes en situaciones políticas, pero a pesar de eso, ¿cierto?, ellos defienden el tradicionalismo en la familia. Ellos tienen, ¿cierto?, esa percepción, por lo tanto, son considerados en el mundo político, al igual que nosotros, porque en realidad nosotros somos considerados como conservadores, ¿cierto?, en estricto rigor también. Ellos serían como una iglesia protestante, una iglesia conservadora. Si bien ellos no se meten en política, tratan de no meterse en política, pero aún así, ellos les interesa siempre el trabajo en terreno. El gobierno de la iglesia, ¿cierto? El gobierno de la iglesia tiene dos roles, que en este caso son los oficiales y los soldados. Los oficiales, en este caso, tienen a tenientes, a capitán, a mayor, a un comisionado, que son prácticamente hombres o maestros, ¿cierto?, o líderes que hacen enseñanzas dentro de la iglesia, que pueden ser hombres o mujeres.
Y están los soldados, ¿cierto? Que son laicos, son miembros laicos que han hecho una promesa de adhesión a las doctrinas y a la misión del ejército de salvación. Muy importante, dentro de la dinámica de la iglesia local, los oficiales y el personal deben tener una integridad pública. O sea, en sus filas, con sus líderes, de si tienen familia, tiene que ser hombre, mujer. Atento a esto. Pero el concepto de membresía de la iglesia, ellos son más abiertos. De hecho, ellos tienen miembros y voluntarios. Y dentro de esas filas pueden haber también homosexuales. ¿Se dan cuenta? Pero en sus autoridades, no. Entonces, eso obviamente que entra dentro de la iglesia y ellos están siendo cuestionados de que por qué no hay homosexuales dentro de sus liderazgos. Es parte de la realidad del ejército de salvación. Un dato tal vez actual. Un dato secundario, bajo esta distinción se le acusa de no permitir liderazgo a personas trans o homosexuales, que hoy en día es un tema. El tema de la ideología justamente de género. Y aquí está lo que tal vez tomamos un poco de distancia. La cena del Señor. El ejército de salvación no practica, hermanos, la cena del Señor de la manera tradicional en sus servicios de adoración y se enfoca en una comprensión más simbólica y, en este caso, espiritual, que ellos ven, los salvacionistas creen que la presencia de Cristo puede ser experimentada sin la necesidad de los elementos físicos. Ellos no cenan como nosotros. Y de hecho el bautismo también, el ejército de salvación no aplica el bautismo con agua, ni para adultos ni para niños. La organización sostiene que la salvación y la pertenencia a la comunidad cristiana no dependa de un rito externo, sino la transformación interna de una vida de fe en Jesucristo, o sea, la experiencia personal. Una escatología, ya habíamos dicho, una escatología es simple, sin una influencia del dispensacionalismo, como ya hemos visto, ¿cierto? Podría considerarse que comparte ciertas posturas amileniales por la herencia wesleyana, por la herencia en este caso del metodismo. El metodismo histórico, hermano, es amilenial, pactual. ¿Se dan cuenta? No profundiza en interpretaciones y detalles apocalípticos. Ellos ven que viene Cristo y cuando venga Cristo viene el fin y el juicio. Se acabó. Muy parecido a lo que nosotros vemos también en la Escritura. También ellos tienen una himnología y también tienen una adoración. Tienen su propia himnología, tienen, en este caso, cánticos propiamente, también comparten himnos igual que nosotros, ¿cierto? Histórico, pero también tienen su himnología que son bien de milicia, ¿cierto? Practican los instrumentos musicales de metales o vientos, que son como trompetas, muy parte de un ejército, es muy parecido. En su iglesia lo tienen así. Pero hoy en día son más flexibles en sus ritos más contemporáneos, donde ya hay bandas dentro de la iglesia, pero siempre con himnos y cánticos, ¿cierto? Pero ya con música contemporánea. Y eso fue, mis hermanos, el tema de hoy, el ejército de salvación. Es un tema no muy conocido, ¿cierto? Pero en más de una oportunidad lo vamos a ver ayudando a bomberos, a carabineros, ¿cierto? Ellos siempre están involucrados en todo este tipo de cosas y prácticas sociales, ¿cierto? Dudas, consultas, preguntas, mis hermanos. Vamos a seguir revisando. Habíamos dicho de que el metodismo dio un impulso a otras denominaciones más y vamos a seguir revisando la próxima semana otro grupo más y tenemos que llegar a las sectas también para revisar. ¿Amén? ¿Algún aporte? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Perfecto. Oramos al Señor. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Lo que pasa es que donde viven mis padres, antiguamente había un ejército de salvación y tiene mucho que ver con temas sociales. Por ejemplo, se veía que en el lugar donde se congregaban ellos, llegar a niños huérfanos y que ellos Sí. los sostenían. Sí. Entonces tenía mucho que ver con el tema social, con la ayuda social y esas cosas que de repente se ven un poco lejanas. Yo creo que sí lo presencié que ellos sí lo hacen. Sí lo hacían. Amén. Cerca de tu casa del... De mi papá. No sé si todavía está así. Amén.
Yo tengo, hay hermanos que tengo fotógrafos también como en terreno y que me envían también fotografías de ciertas iglesias que están ubicadas en, en Santiago y efectivamente hay harta iglesia en Santiago del Ejército de Salvación. A la vueltecita del hospital del Parque también hay que te mandó la foto. Sí, amén, pues, estaba al lado del rey del poroto corriendo. ¿Sí, hermana? También me estuvo existe una casa que yo ahora vengo del ejército. Mi duda es, el que tiene el teniente, el que tiene grado de sargento. Sí, generalmente son tenientes, capitanes, y como el Ejército de Salvación está en todo el mundo, por país se nombra un general. Y esos generales se reúnen periódicamente para poder tomar decisiones y para revisar algunas cosas y cuentas y etcétera. Pero efectivamente es como un ejército. Tenemos un general nosotros también aquí en Chile, entonces es lo mismo, prácticamente lo mismo. Pero los líderes efectivamente, y pueden ser mujeres. Amén. Oramos al Señor, ¿les parece? Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Le agradecemos, Señor, por estos espacios que podemos estudiar y preparar, Señor, prepararnos y también investigar, Señor, tan interesantes denominaciones que vemos a lo largo de la historia que fueron formadas, Señor, por un propósito, por su mano. Y también vemos que estos detalles, Señor, que interesante también vemos, Señor, la importancia de la doctrina, Señor. Gracias porque nos puede mostrar tal vez estas diferencias que nosotros tenemos con ellos y poder darnos cuenta y valorar, Señor, lo que nosotros hacemos también en nuestra iglesia local. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén.